Viejo San Juan. En la noche de hoy tendremos la charla que ofrecerá la poeta Elsa Tío sobre Clara Lear. Como siempre, le agradecemos a las personas que nos siguen por Zoom que deben de mantener sus micrófonos apagados, y a los que nos siguen por Facebook le avisamos que tenemos un problema pequeño con nuestra cámara y algunas imágenes no se podrán ver de una manera muy clara. Como siempre, al finalizar compartiremos sus comentarios y preguntas. Y antes, damos la biografía de nuestra conferenciante. Elsa Tío Fernández, poeta, creadora y agitadora cultural, nació en San Juan. Hizo sus estudios universitarios en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, donde recibió el bachillerato en artes con concentración en literatura comparada. Hizo su maestría en estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, bajo la dirección de Ricardo Alegría. Empezó a escribir antes de saber escribir. Cuando a los 5 años comienza a dictar poemas que se publicaron cuando tenía 7 años bajo el título Poesía. Dicho libro se distribuyó como edición cerrada entre amigos y literatos. De esos versos dijo el laureado poeta Juan Ramón Jiménez que él podría haber firmado. Hoy el libro se ha vuelto a publicar por la casa editora española SM Editores con el título La Rosa va caminando. Recibió en 2 ocasiones el Premio Nacional de Poesía por sus poemarios Detrás de los espejos empañados e Inventario de la soledad. Publicó en el 2017 Palabras sin escolta, Desnuda de palabras. Ha editado 6 libros póstumos de su padre y el libro de José Gualberto Padilla, Para un Palacio, un Caribe. Ofrece talleres de poesía a niños en las escuelas públicas como privadas, en centros culturales, y lleva un tiempo ofreciendo talleres a mujeres privadas de libertad en la cárcel de Bayamón, invitada por la Fundación Felisa Rincón. Ofrece conferencias sobre poesía, literatura e historia en universidades. Escribe sobre temas históricos y culturales para la revista digital El Adoquín Times. Es gestora cultural y agitadora cultural, defensora de la afirmación puertorriqueña y de la lengua, por entender que esta es la máxima señal de la identidad de un pueblo y que fuera de su cultura el hombre estalla en el vacío. Se ha dedicado a espantar el olvido, editando, organizando y difundiendo la obra de su padre, el escritor, humorista y poeta Salvador Tío. Fue además editora e investigadora para la Universidad Interamericana de una nueva edición del libro titulado Para un Palacio, un Caribe, del médico y poeta José Gualberto Padilla. Fue miembro de la Fundación Felisa Rincón y gestionó el que se le pusiera el nombre de Clara Lear a la calle en la que somos vecinos. Expresidenta del Pen Club International de Puerto Rico y recién recibió la medalla de encomienda de la Orden del Mérito Civil, reconocimiento concedido por el rey de España, Felipe VI. Con ustedes, la poeta Elsa Tío. Que disfruten la charla y muy buenas noches. Muy buenas, es un gusto estar aquí. La conferencia, la cansada amargura y la inquietud de vivir de Clara Lear. El epistolario que más adelante voy a comentarles apareció de pronto entre las sombras. Lo escribió desde su palabra de flamboyante crepúsculo una mujer que ya no existe. Un jueves 3 de abril de 1952, Clara Lear le escribe arrepentida en la carta número 25 a su amigo Félix Tío, pero ese retrato es de una mujer que ya no existe. Y añade: no, Félix, yo no quiero publicidad unida a la realidad de mí misma. De forma contundente, exija que le devuelva el retrato para evitar que se publicara en el periódico. Impedir la publicación de la hermosa foto de su juventud, que es la anterior, va a revelar su estado psíquico. Si el epistolario a Félix lo escribe una mujer que ya no existe, es porque Clara se borró a sí misma, de ella misma, como el arcoíris que va desdibujándose en mitad del cielo.
Desapareció su juventud y Clara con ella. Decidió que una parte de su tiempo quedaría en sombra y se hizo partidaria del olvido y cómplice de su misterio, junto, cito, a las mudas protestas de su alma. Le interesa odiar su pasado. Su vida no es un libro abierto, pero logra lo contrario. Despierta aún mayor curiosidad sobre su vida. Y sus poemas son un horizonte de posibilidades donde también analiza la condición humana. Se hizo partidaria negativa, revela sus angustias y la visión fatal que Clara tenía sobre sí misma y sobre Puerto Rico. Sin embargo, antes de hojear algunas de las 88 cartas a Félix, debemos preguntarnos, ¿quién era Clara Lerner antes de ser Clara Lerner? La joven de esa foto era por la anterior. La foto de esa joven, de esa foto, era conocida como Mercedes Negrón Muñoz, la anterior a él, no anterior, la primera de todas, es no la otra, la primera. Esa es la primera. Esa, de que está dedicada a Félix. Esa es la foto que ella le dice, devuélvamela, que no se publique. Entonces uno se pone a preguntar, pero ¿quién era entonces? Y la joven de esta foto era conocida como Mercedes Negrón Muñoz, porque antes de partir a Nueva York sin envergar, sin embargo, ya había dejado su huella espiritual en variados artículos que firmaba con otro nombre. Muy buena, porque el seudónimo de Clara Lerner no existía. La foto a la que se refiere Clara en la carta fue tomada en 1916, cuando empezó a escribir en la revista Guapo. En dicha revista se dio a conocer con el seudónimo Hedda Gabler, que es el nombre de un personaje de Ibsen, que publicó artículos liberales y feministas en la revista literaria de Guapo, los cuales causaron malestar y polémica en las esferas culturales y políticas. Allí anticipó posturas feministas que ella y otras mujeres van a tratar en esta revista semanal y de avanzada. Nada menos directores como Luis Llorén Torres, Nemesio Canales, y donde también colaboraba Evaristo Rivera Echeverría. En la sección titulada Hablan las mujeres, de 1915, defiende ya el derecho al voto a la mujer, y recordemos que ese derecho se vino a implementar en el 1932. Ya ella estaba hablando. Mercedes informa a Llorén Torres. Hay una foto de Llorén Torres más adelante. Pero como vean, estos eran los artículos que ella publica en Juan Bobo, porque cuando ella dice, no, esa mujer ya no existe, pues ¿quién era esa mujer? Entonces no se llamaba Clara Lerner no existía. Era Gabler. Y le dice, en un momento le llama a Llorén Torres, y aquí vemos el carácter de esta mujer, que le pide que entre en controversia con otra escritora y le escribe a su director. Yo solo escribo para las almas jóvenes, para aquellas mujeres que tienen la vida ante sí, esta vida cuya verdad y cuyo dolor debemos conocer y afrontar. Las mujeres de espíritu y arrancio nada tienen que hacer en mis artículos, y escribo también, hoy ya lo creo por sí, para aquellas almas maravilladas de melancolía, a las que un anhelo jamás realizado conservó intacto en este perenne de esperanza e ilusión. Casi trata su biografía. Hedda Gabler irrumpió con una mirada insolente e imaginativa para dar latigazos a nuestra burbuja. En la misma revista, Juan Bobo escribió otro artículo también ya en los años 1916 a 1917. Artículo que llama mi atención porque anticipan la poeta Clara Lerner de la década de 30. Por ellos, antes de citar cartas que Clara Lerner escribiera a Félix, oímos una trilogía de esos artículos que para mí fue asombroso descubrir lo que ella escribió, porque poseen
el mismo trazo angustioso de amor inalcanzable, las mismas ansias de amor y desengaño, el mismo estilo de alma torturada e insolente ya a sus 18 años, 19. Había que ser valiente para ser insolente en esa época, cuando en el 1921 escribe un artículo titulado Nocturno y dice, yo digo, pero es más que un artículo, celebremos un poema moderno, rítmico, que empieza con una línea que en realidad es un gran verso. Fíjense qué hermoso. Sobre la playa muerta grita el mar un responso salvaje. Son versos. Y dice, he hecho fragmentos de ese artículo hoy. Y está todo casi oscuro y tan denso que anhelar a uno hundirse en esta noche para siempre, la inquietud de vivir. Así en esta noche, un cielo sin estrellas y sin luna, fugitiva ansia de amor, fugitiva brisa del mar, un grito que parece partir de lo profundo, de lo terrible, de lo negro, cuando entre las palmas a ras de viento, al fondo de la noche y del recuerdo, cruzo a la sombra lívida del muerto amor que nos cubrió la vida. Y esa metáfora la usan en la década del 50, dice. Nocturno lo escribe a los 21 años. El muerto amor que nos cubrió la vida. Interesante que en la década del 50, en un poema titulado Soneto de lo irreparable, que me lo encontré en mi casa dedicado a mi padre, fíjate, un día te dije, quiero saber de dónde parte el hilo que me enredó en la vida. Haya la oculta esencia donde aspiré estos sueños que anula tu impotencia. Nunca sabrás reírte, yo pudro y aniquilo. Y desde el 21, a los 21, ya había dicho que nos pudrió la vida. Hay unos elementos que van a ver repetidos. Yo no me esperaba eso. En su artículo nocturno, como en otros escritos, antes de marchar a Nueva York, vamos a oír luego el mismo tono de reproche y de desconfianza y de desengaño hacia los hombres. Lo que me lleva a pensar que tal vez sus dolorosas experiencias amorosas empezaron antes de partir a la gran urbe, pero lo mantuvo solo para sí. Eso era parte de su experiencia. La carta al poeta José Antonio Dávila nos da una pista sobre los posibles encuentros amorosos en esa época de su juventud temprana, cuando le confiesa: empecé a vivir demasiado pronto por un crecimiento prematuro común en la familia, y era una mujer cabal a los 14 años. Yo estoy muy cansada hace años, le dice su amigo. Estaba cansada a los 20 años. El cansancio de sus dolores es parte del reciclaje apalabrado de penas repetidas que transforma en una poesía lozana y florecida como sus flamoyanes. Clara Leer escribe desde el misterio cuando dice ya no existe, pero existirá para siempre en su poesía eterna, en su inimitable inquietud de vivir ardorosamente. Afirma que no exista porque en el fondo siempre fue una fugitiva de sí misma, o porque la vida se le fugó de sus manos sin poder cumplir sus anhelos, porque sus experiencias tanto personales como las que sufrió el país y que ella sentía, destilaron sus almas un gran cansancio, pero la ausencia de ese pasado está presente en ella. Clara en la década del 50 está inconforme con la vida y le escribe a Félix: una vida ardorosa y como la mía. Las similitudes entre ambos, Hedda Gabler y Clara Leer, son tan palpables como el rocío y el lodo. El nocturno escrito por Hedda ya presenta la forma de entender, sentir y percibir la vida. Revelador que esas mismas ideas, desengaños e insolencia, aparecieran décadas más tarde. Desengaños parecidos, premonitorios, cuando ella más tarde en Clara se enamora en Nueva York de una quimera, de un invento o de una realidad que la burla, como ella dice. Pero no fue el único seudónimo que usó.
Además de haber escrito bajo el nombre de Hedda Gabler, escribió también bajo el nombre de Svanville. Y ese nombre que escoge es también de una mujer con un signo trágico. Clara desde joven estudió piano con Manuel Tavares. Siempre fue una amante de la música clásica. No es de extrañar que Svanville se interese en escribir sobre Chopin, pero algunos se sorprendieron del acercamiento atrevido, escandaloso para la época que hizo sobre el aclamado compositor cuando interpretó al músico desde otra nota musical, la de la pasión sexual, tipo la bella Lucila. Y comienza el artículo titulado con una frase genial. Chopin, un prestidigitador y anhelos de sexo, envuelto en bruma de nostalgia. Cómo juega a volver melancolía el juego de la carne, y que desdeñosamente risa en amor en un suspiro y hace sonar a lágrimas los besos. ¿Qué te diría la mujer, tú que suspiras los deseos y apagas las caricias en armonioso martirio? Y los que declamaron el amor, ¿qué sentirán al oírte pasar confesando tu bella luz? Chopin le sirvió de excusa para escribir un artículo demasiado sensual para el Puerto Rico de 1916. En él revela su amplio sentido de libertad, el derecho al juego de la carne, a la mujer poder expresar su erotismo con ansias de amar o de entregarse. En la revista Ideario escribe Hedda Gabler un interesante artículo que también muy breve voy a citar, que se llama Afinidad. Y yo pregunto, ¿afinidad con ella misma, con el ambiente de la época? Pero también es una mirada crítica sobre los hombres, sobre la naturaleza humana, sobre su identidad, y dice: trozo a trozo, cómo parece complacerte la vida. Dios, ay que lo sentimos tan vacíos, tan lejanos de toda esperanza. Y sin embargo, cuán profunda, cuán realmente acompañado el dolor a otro dolor. Y en cada espíritu mutilado y en cada residuo de ser, cuán hondo está la serenidad melancólica, el que yo no ha de perder nada, porque no ha de esperar ya nada. Como una mujer y mirar el camino hecho con la cansada amargura y haberlo perdido todo en el camino y no querer volver atrás. ¿Ya? Quiero volver atrás. Hedda Gabler en este artículo anticipó la Clara Leer, que no quiere volver atrás, que se entrega al amor o va en búsqueda, aunque lo esquive cuando lo encuentre o cuando se lo imagine. En el 1918, a los 23 años, se destierra con su familia a Nueva York, donde vive allí 14 años. Allí trabaja como taquígrafa de rascacielos, en medio de sueños. Aunque las circunstancias la alejaron de su patria y cesó de publicar en la prensa por casi 2 décadas, su silencio literario terminó cuando en el 1932 Mercedes Negrón Muñoz regresa a Puerto Rico, vuelve a integrarse en la vida cultural. Entonces publicó poemas en la revista de Puerto Rico Ilustrado, en el diario, en El Mundo, trabajó como secretaria de Luis Marín en el periódico La Democracia, pero no es hasta en el 1937 que aparece su primer poemario, Alas de Cristal, y deslumbra su poema. Interesante que esta primera edición le editara García Méndez, que entonces era presidente de la Cámara. Cuando hoy un legislador puede ilustrar los poemas, hace falta que les enseñen poesía de Berlín. En 1950 reedita los versos Alas de Cristal como un libro triple que tituló 3 poemarios: Trópico Amargo, Alas de Cristal y Más allá del poniente. Y eso se lo debemos a un caballero de la cultura que lo recuerdo con mucho cariño, que me llevaba las copias acá a la oficina, que era don Manuel García Cabrera, que lo publicaba a todos los autores de su propio estudio. Su alma fugitiva viste en sus versos. Clara no tomó una culpa fácil, desafió con hondura su tiempo, desde la insolencia de Hedda o desde el culpador sentimiento de su poesía. Luis Llorentoro,
En un estudio publicado en 1931, señalan la tangencia entre la líptica de Clara Leer y la de Alfonsina Storni y escribe al respecto. Clara Leer sabe filosofar profundamente en todos los planos en que las vulgaridades de la vida rozan su honda y fina sensibilidad. El erotismo atormentada de Clara Leer tiene a veces voz para mirar, para animar al hombre, como en Lullaby Mayor, y también desgarra con el desprecio en el poema Olvido. Las cartas a Félix. Ahora vamos a las cartas a Félix. Que es lo que me hace indagar sobre Clara, porque cuando apareció la película de Clara Leer, de Yvonne Delay, de casualidad yo me encontré una carta de mi padre, de Clara, decía, por aquí pasó su primo Félix, que deben existir cartas. Yo les cuento toda la historia, pero llegaron a 1800 cartas de Clara. Y a base de eso voy a hacer ahora parte de esa tangencia. Por eso quise volver quién era la Clara Leer, que como bien me decía Karina Solondo, hay que averiguar quién es esa Clara Leer. Cuando a los 21 años exclamó, de haberlo perdido todo y no querer volver atrás, podemos suponer que tuvo dolorosas experiencias en Puerto Rico antes de marchar a Nueva York. Clara se niega a volver atrás desde antes de marchar a vivir a Nueva York. Esa es parte de su misterio que seguiremos desentrañando, adivinando o imaginando. Será ilusiva porque su experiencia amorosa en la ciudad de los rascacielos deja sin pistas sobre su experiencia. Pero la negativa, Félix le pregunta, trata de indagar. Pero ella se lo saca de encima rápidamente, desde su pequeño apartamento de la calle Loíza. Esta calle se llama Clara, pero entonces estas cartas se escribieron en la calle Loíza, 1903, arriba de esta. No era la mujer encamada que estuvo en esta etapa de su vida. Era una mujer, sí, con ciertos problemas, pero era todavía una mujer activa de mucha familia. Estas cartas pueden y deben tener muchas lecturas diferentes, permiten ir desentrañando elementos de su cautivante, carismática y extraña personalidad atraída. Mi lectura de las cartas es como poeta, no como crítica literaria. Parte del rechazo cuando se negó a regresar a su pasado. Cuando le dice, quede, y añade otro ingrediente interesante en la carta cuando le dice, quédese usted con el retrato, pero retírelo de su publicación y colóquelo por ahí cerca del de Juan Ángel. Pues Juan Ángel quiere que lo coloquen al lado del difunto hermano de Félix, Juan Ángel Cló, que muere joven. Ahí es donde Clara se siente ubicada, con los muertos. Es otra de las cartas que refiere a Juan Ángel. Hoy me levanté, no sé por qué, pensando en su hermano muerto. A veces mi viejo corazón destartalado silba el rastro de una vida que no tropecé, pero que adivino, imposible romanticismo, escéptico porque tuvo la vida. En el poema titulado Letanía egoísta, que escribe en Nueva York en la década del 20, piensa sobre su corazón cuando dio su amor a los que no supieron cultivarlo. Ay, solo quisiera vivir las cosas de distinta manera, volver a florecer, saberme florecida y balancearme al ritmo más quieto de la vida, en el jardín salvaje del amor ser altiva, planta que no florece sino al que la cultiva. Mi maestro Samón que burló mi donaire y que trocó mi canto en bostezos al aire. En ese jardín salvaje del amor será altiva, pero la burlaron. Ya no puede vivir de la misma manera. Siempre en búsqueda del amor, su poema titulado Epitafio aparece en estos poemas, estos versos reveladores. De todo hombre moreno y niño un beso, morir por un exceso de amor universal, profundo, eterno. Clara anuncia su afán de libertad. Solo sigue y sigue
solo siguen tras su propia sombra. Lo cierto es que le arden los amores que la golpearon, la burlaron o lo negaron, o la arrastraron por la espuma o el lodo. O los amores que imaginé, que trataba de un gran amor frustrado, o esperaba de los hombres una entrega que nunca diera, o sus ansias de libertad la consumieron. El misterio sombrío que la rodea estaba vinculada, cito, con una vida ardorosa y timón como la mía, como expresa en su carta. En el poema Frivolidad empieza con un verso moderno, libre, valeroso, provocativo y desafiante. Tú frívolo, yo frívola, soy igual, camarada, no has de quitarme todo para dejarme nada. En la carta a 8 regrese a sus dolores. Olvidé un poco mi angustia de vivir y tener que vivir. En su poema epitafio ahonde sus pesares y desengaños. Los hombres no son alas, les di alas y al arrastrarlas por las cosas malas, no me abrieron un cielo y un infierno. Dificulta pensar que esos versos fueron solo producto de imaginación. Sin embargo, en su libro Trópico Amargo, en el poema titulado de amor vendido por la luna, se entrega dos cosas. Amor, yo no era nada hasta que tú me hiciste. Mi cuerpo era la tierra, mi alma era el rocío. Amor, tú me sembraste y tú me entregaste. Por ti tengo el relámpago, la ola y el rocío. Podríamos decir que sufrió el infierno y el gozo, el rocío anverso y reverso de una misma moneda lanzada al aire de la infierno a su verte amorosa. Pero el libro titulado Más allá del poniente incluye las antologías poéticas donde dijo: dejo a toda mujer rastro de mis angustias, mi gran hambre de amores, sin sed de olvidar. Su poesía, como sus cartas, participan de un tono angustioso, como también sus artículos. Con sus palabras poetas, Clara cava en su pecho olvidos y construye misterios, dejando rastros muy diversos. Vestida con sus versos o desnudada en ellos, se refugia y oculta. Su tiempo pasado es un abismo donde no quiere tramitar, lo bordea y margina. Clara posee una dignidad, una integridad consigo misma que la incapacita para la dignidad, el resentimiento y la fantasía. Clara no es un libro abierto, pero sí un corazón sangrante. Prefiere que sus ardorosos totalmente su cuerpo en encuentro, los que la vieron en el infierno o los que lo mereció en rocío, salgan volando como los aires y los imaginen los lectores, que cada cual dibuja o la intuya como quiera. La poeta va a cultivar la incertidumbre, y no hay nada más certero que la incertidumbre, ni mejor escenario para la poesía. Las alas de su poesía la salvan frente a su vida. Y Clara en Nueva York, sus amores desde su mirada urbana y oficinesca y cívico, el tin retilín de la maquinilla, porque ella era maquinilla. En la sorda tarde oficinesca y el horror de una lámpara grotesca, te vi cercano sin visión ni prisma, y hablamos de apellidos y deberes, de lo que tú para los otros eres y de lo que no soy para mí misma. Nació mi pueblo amado, mi pueblo americano, en la tierra del tedio. 20 años tenía cuando empezó a trabajar de jesucrista en Nueva York. En este caso sí dejó rastro de los amores de su juventud en la ciudad de los rascacielos. Esta carta no es numerada del 5 de abril del 54, identifica al banquero como el amor de su juventud y la revela Félix los versos del príncipe Don Felipe. Estos versos fueron la primera tentativa, estos versos fueron la primera tentativa de decir intimidad a los otros. Y dice el príncipe de Pablo. Don Felipe de Fiores, aquel personaje que siempre va deprisa y no lleva un reloj.
un título moderno, príncipe de Park Avenue, su trono una oficina y su gran homenaje, el vaivén de papeles de una corporación. Don Felipe más seco y opaco que el estilo, ama solo el silencio, su dama, la fortuna. Con fina y despiadada, pero merecida ironía, describe Clara su príncipe de Wall Street, su maestro Sapón, el que burló su dólares. Ese pericio con el que ella se carcera, que después hablaré. Ambientado en medio del mundo capitalista de hombres secos, apresurados, con un cigarro mustio tronchado entre los dientes, poemas que parecen su primer poemario titulado Un amor en Nueva York. Y como bien expresaba Mercedes López Paral, el tema del desamparo de una mujer trabajadora en la gran urbe neoyorquina resulta de una modernidad sorprendente. Por su liquidez y cultura, se enganchó en los movimientos occidentales de aquel entonces. Clara fue pionera, se adelantó a Lorca, porque vivió en Nueva York entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Colombia, y ahí la publicación de su poemario titulado Poeta en Nueva York. Clara vivió en Nueva York en el 1918 y escribe Un amor en Nueva York en el un año antes que Lorca ayudara a la ciudad de la capital. Describe su entorno desde su honda intuición poética y por su actitud crítica de la sociedad capitalista desde la visión de una mujer oficinista. La curiosidad Félix provoca que siga insistiendo en ese volverada. Indaga sobre el rastro del misterioso banquero de Nueva York, pero Clara es amiga. Y escribe batiendo respuesta y lo requiere buscar la presentación de Isabel Muchicón, un folleto editado allá en la ciudad Trujillo en el 1938. No se trata de una crítica literaria, sino una versión personal de ella respecto a los hombres que inspiraron algunos de mis poemas. Se agotó esa edición, pero si logro conseguir una, se le enviaré. Isabel Cuchicol en su escrito da una versión personal de esos amores que Clara ni niega ni da por cierta, pero tampoco rechaza. Clara oscila entre el rocío y el infierno. Sin embargo, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Levy, recuerda cuál fue la intención de Isabel Cuchicol sobre los amores clandestinos de Clara cuando llama a su jefe el maestro exponente. Cito a los años. Como de esos encuentros surge el seudónimo de Clara Leer, ya que su imposible amor a veces la confunde con su amante y lo llama así. El apellido Leer continúa recordando Isabel Cuchicol era el nombre con que el amado Lake Park Avenue nombraba el escondite secreto en que disfrutaba sus amores clandestinos, y al que probablemente nunca pidió ustedes. Leer llama Clara. Con esa línea final se privilegia la incertidumbre, probablemente nunca llega. Clara no habla de sus amores, sino de su intimidad, de la que la inspiraron, no de las que lo amaron. Tal parece que el amor se le escapó una y otra vez, a pesar de sus búsquedas de anhelo. Tal vez buscaba más la libertad de amor que el amor mismo, en una veda que, como ella misma escribió, algo santísimo. Los escritos de Isabel Cuchicol sobre los amores de Clara van a usar en parte de su leyenda el misterio que creció como un río, arrastrando un sinfín de especulaciones, y Clara los va a inventar desde su inquietud y de capacidad. Clara vivió con gran estrechez económica en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, aún más agobiante que la pobreza material fue verse rodeada de la verdad, de la realidad de una vivienda chata y monótona. Sus ojos no pudieron admirar jamás los mundos orientales
por las grandes ciudades de Europa que tanto admiraba y ignoraba soñar y visitar. En la carta número 56 deja testimonio de ese empobrecimiento visual que le achicó las esperanzas, una mujer que nació para los horizontes, pero aún así supo llenar de horizontes el dolor de su vida. Cito en la carta que escribía. Cuando yo era joven, había un pequeño cuarto que daba al claustrado patio de una casa de apartamento de Nueva York. Por la ventana solía visitar otra cerrada ventana y un pedazo de cielo, pero allí estaba el lago presente de la juventud del amor. El amor que se espera, no del que llega. Dígale a amar que la rebeldía del amor estriba en que el amor es un elemento de pensamiento, no de acción. De pensamiento y no de acción, del amor que pensó pero que nunca sucedió, o se entregó desde la rebeldía para encontrarse extraviado en el. Pero lo significativo es que toda su poesía afirma su libertad de mujer, su derecho a la pasión, al gozo carnal, a la vida de su vida. Si la poesía, como dice Octavio Paz, trata de lo que podría ser, eso le da infinidad de posibilidades claras para expresar lo que pudieron ser o no ser mandados. En la carta cuarta le despierta la ansia de llenarse los ojos del paisaje. Creo que nosotros hemos perdido lo mejor del mundo al no salir nunca de esta América del Norte, monótona, unánime, de esos países europeos diversos, cada cual en estilo distinto, conservando la huella de cada historia envejecida y alimentado por la novela. Me atraía en la juventud y soñaba despierta con verla, y ya leía muchas novelas de arte, toda la parte de afuera, todo. No puede ser, que ahí es la prisa sin saber por qué de Nueva York, y ahí nos vemos. Pero sus palabras poetas me dejaron más que ella, su alma no tenía frontera. Clara en el eco de sus palabras, poesía como ella dice, una perfección no se avanza. Clara nace un 8 de marzo de 1895. El periodista, el poeta indiscutible de masa, el político indiscutible de masa, Luis Muñoz Rivera, el poeta, fue su tío y padrino. Y él se le pide al sacerdote oficiante que le escribe con el nombre María de las Mercedes Augusta, por si algún día llega a ser una gran dama que tenga nombre de reina. Pero el destino quiso que la poeta reinara en el reino de la poesía con el nombre de Clara Lear. Poeta inigualable, interesante. Fíjense lo que ella dice. Pues, mi poesía no se adapta a moldes técnicos, sino que sale de mí misma, húmedo de mi propio mundo. Es una maravilla. Y así es, ya es invitado. Su eco nos ayuda a entender su proceso creador. Es solamente por el ego, y la cito, es solamente por el eco que hablan a veces mis palabras, escrito y escribo. Ni en la poesía ni en su vida se adaptó a molde, se reveló entre ellos. Solo la extraña melodía de su canción, desde sus primeros poemas publicados, hablaron diversos escritores que la hicieron. Esta es el ejemplo. La aparición de su poesía en nuestras letras fue un acontecimiento, apareció en el mundo literario como una estrella de enorme magnitud. Sorprende por su enfoque lírico, por su metáfora, por su inquietante melodía. El severo ensayista Antonio C. Pedreira la saluda como poetisa de la angustia musical profunda, expresada con una valentía poética admirable. Celebraba la refinada franqueza de pulsa la cuerda erótica. Salvador Pío Monte de Oca, al despedir su duelo en el Ateneo, habla desde la torturada melodía de su canción, desde su rincón de mi paraña. Clara aprendió a hablar con las estrellas. Clara tiene en su obra el arranque lírico y la visión poética. Dice lo que tiene que decir sin amarres de escuela o de sabios filósofos. Tiene por sí la gracia poética, el supremo don. Las palabras le caen en su sitio como las estrellas a la noche. No lo digo porque no quiero decir, pero
En aras de cristal, en el poema titulado Polen, clama en verso su libertad de mujer desafiando la época que le tocó vivir. Déjame ser a veces cruda como la piedra, abrupta como el agua, rápida como el viento. Y el trópico amargo del poema amor, si dejaran que vieran las cosas a mi modo, mientras la turba pasa compacta su destino, que se detenga el tiempo a mitad de la noche, contemplar y mirar su espuma en el nombre. Y a su llama seguiremos hablando. Clara Leer, creadora de belleza, desde sus obras de palabras, le escribe en la carta de mi, porque no era partidaria del matrimonio. Ella no creía, ella lo que creía y lo decía en mi casa, lo recuerdo, que no me veía nadie casarse, sino juntarse. Y entonces, en vez de existir divorcio, a los 2 años, automáticamente todo el mundo se separa. Y a los 2 años, entonces, en vez del divorcio, existiría prórroga. Y escribe a Bertel, como por no lo que decía Cata. En el amor queremos adueñarnos de otro, y está bien que fracasemos. En la ambición queremos poseer más cosas materiales que las demás, y está bien que no lo logremos. Pero levantarnos por la mañana sin saber por qué y sin querer, con nuestros órganos en huelga, es algo de verdad. Ya escribe una mujer clara envejece pronto. Y eso es algo que la tormenta. Clara envejeció joven. Esa visión matrimonial que comienza, bueno, en la carta 5 le oculta sus pesares. Quisiera no mandarle una carta tan gris, como si fuera de otro modo, sería completamente falsa, consona consigo misma. En su poema Creda afirma, el pensar hondo y el sentir profundo salvaron mi ilusión de la falsidad. Clara, nunca tengo. Nada falta. Estas cartas son un diálogo entre la franqueza y el misterio, entre la cotidianidad y la imaginación, entre su ser poético y su ser viviente, de mujer pobre por imposición del destino y solitaria por voluntad propia. Dice, le escribe, como es suyo, y sé que usted disfruta mejor de lo que Veronia, yo mismo le diré. El bate se expresó, ¿saben quién es el bate? El bate era un nombre y el bate se le decía al poeta, el bate porque ve más allá de la poeta, por eso se le dice bate. Este no es una poetista, es la mejor poeta del universo. La poesía va con gracia con la vida, le da aliento, la oxigena, pero la angustia su vejez la llevó de forma inesperada por prematura, como los golpes dolorosos, irreparables. Pero ella va a tirar más aún la juventud en otra. Vejez, juventud, muerte son temas recurrentes en las cartas. Igual que en su poesía, que dice, tú primoroso Adán, ¿qué haces en la puerta de esta Eva gris, dibujada en tierra? Y en el poema doble dedicado a Pedro Verdaola, la carne de mujer tiene fino de rosa. No más fin que cuajarse perfume dulce y vaga, y se abran otras rosas y mande mariposa, mientras ella se busca y le deje y se apaga. Y le escribe una carta interesante cuando ella sigue tratando de indagar. Yo trabajé en esta finca que mencionó Río en los primeros años del 20. No estaba llena de 1919. Eran gente pesada, hombres viejos, que trataban de sustituir la perdida habilidad por puros gestos de amor. Yo no quería entonces trabajar, pero no me quedaba más remedio. Quería amar, ser amada, mirar las cosas bellas, ser bella yo misma. Perdemos la juventud ganándonos la vida. Y después le dice en otra carta, yo no quería ser joven de nuevo para no volver a la angustia de amar. Los jóvenes nunca son libres, son esclavos de algún hombre o alguna mujer que desean, o algún ideal en el que crean, pero la esclavitud de la decadencia física acaba con la libertad mental, de no desear el cuerpo y el alma de otro ser, de no torturarnos con la idea de que alguien pueda arrebatarnos. Dice, Clara buscó en la incertidumbre el amor, prefiere que el tiempo sea un sentimiento poético, una enigma.
sobre la jugada también dice, podada de la frágil exuberancia de la juventud, está fija en la fatal limitación individual que requiere tan poco. Vivo esclava de la pobreza, despojada y agresión humana. Ronda siempre sombría sombra en sus poemas. Dice, mira lo que dice Llorén Torres. Sus versos tienen doraire y textura que refiriéndose ella, Llorén Torres, porque se entera que Félix le quiere hacer un homenaje a Félix. Dice, sus versos tienen donaire y frescura que yo he perdido para siempre. Créalo, Félix. Nada admiro tanto como yo esos seres que han conservado a través de los años el don de los pájaros, de encenderse todos los días bajo el sol, yo que estoy a tono con la noche. Te perdí en mis lágrimas, sin frase ni sin nada, y seguiste lo mismo tras la mujer cualquiera, yo solo sigo tras mi propia sombra. El pájaro, otra frase le dice, el pájaro negro de la soledad está poco a poco engorando. Se me cae la vida casi siempre. Usted no sabe la angustia de mi pobre vida que ya puedo pensar. Pero Félix le abre un mundo y la vuelve a animar a escribir. Félix tiene una importancia en esta vida. Sangermeño, implantable, agitador cultural, hijo de Juan Ángel Tío Manaret, hermano de mi abuelo. Fue el joven adulto sensible y amoroso amante de la poesía que era mezclada. Y dice, él es interesante porque él le quiere hacer un homenaje a Francisco Mariano Quiñones, y mira lo que ella le escribió. Le tocaba a usted la resurrección fantasmal de don Francisco Mariano Quiñones. Tuvo el buen gusto de ser rico y no hartarse, de ser poderoso y no pegar, de amar a las mujeres y ayudar a los hombres. Una buena vida. Y mi primo Enrique Trigo me cuenta que es Félix quien el que trae, y la va más adelante, él iba a Prades todos los años a ir a Festival Casal, a ir a Casal, y es quien hace el vínculo con Muñoz Marín, que Muñoz se entera y le dice, y ahí Muñoz lo va a ver, trae a tu amigo, y ahí empiezan los festivales Casal. O sea, él era una persona vibrante, una persona interesante, un joven, y él era un epistolario de la amistad y de la impaciencia. Ella dice, los floreros echan de menos su presencia. Clara espera el amigo con ansias de una enamorada, le altera el silencio y le agita las balas para volver a escribir. Y por él empieza a escribir, y es quien con Saldaña se lo dio alegría, porque entre con Saldaña y él la agita para escribir la novela que ella, después me tiene el nombre, pero antes de ir a eso, desde que usted se fue, he de quedarme como siempre con la puntita de nada que me queda arrastrando en mi suelo. Echo de menos sus cartas. Me acostumbré durante 3 años a esperar que usted me la mejor palabra y la mejor sortita que yo me enviaba. Necesito que usted me altere el silencio. Son constantes, no le puedo decir todo porque no hace falta. Esta vieja sospecha de cansancio y del sentido humano que he padecido siempre. Quiero decirle que mi pobre vida es más vacía desde que usted se fue. Y le reprocha como una enamorada que se ha ido. Sin Félix no hubiera podido escribir. Y decía Pedro Salinas que la carta es la flor del tiempo sin apremio, luego de más de medio siglo apareció en las cartas. Y la importancia de Félix, que el quehacer literario en dicha época ha pasado desapercibido, pero Clara lo reconoce en sus cartas. Le dice, anoche estuvo aquí con Saldaña, me dijo que el bate había escogido nuestro arbitrio con gran aplauso. Siga nuestro, porque de no ser por su compañía, su voz de estímulo y su amistad, yo no hubiera escrito más ni publicado más. No le dio su foto a Félix para ser publicada, pero sus palabras, que son su mejor retrato. La insistencia amorosa de Clara levantó el ánimo y ella dice, solo usted se echaría encima una tarea como esta. He estado escribiendo mucho al extremo que me siento algo cansado.
Tengo que aprovechar el libro, acaso la vista está sin terminar, y decano de alma infinita, y la rudeza del ambiente olímpico, de Olimpo, de pelotero y rumbera, casi ha terminado toda ansia de belleza. Sobre el esfuerzo que cuaja fincas y barcos, flotara siempre de aliento de espíritu, entonces este país sería más que un tosco pequeño imperio de pelotero Coca-Cola. A su manera, ha vuelto a encontrarse, y las flores que amó, y este es el poema final que ella escrito, y las flores que amó ni el yeso que temiera, que para, porque él muere en una muerte horrible. Y eso, él era el bouncer espiritual de él. Y ella, su último poema, y las flores que amó ni el yeso que temiera, separan esta muerte, a esta muerte, a esta vuelta del vuelo que ascendiera, el eco de su alma en la palabra escrita, pero la esencia amarga de su dolor que diera a la vuelta del tiempo nunca se la pregunta. Voy a unirme con Félix sobre el lodo y la piedra. Las sombras de mis manos serán como una hiedra invisible saqueando la sombra de mi amigo. Y cuando llegue el turno final de los gusanos, no importa lo que sean o hayan de ser mis manos, el corazón de Félix se enterrará conmigo. La poesía de Clara Leer tantea el alma de las palabras, su amor inconforme entre él, y piense como lo dice, y le confiesa a Félix. En la cuerda del amor es que yo encuentro el sentido más hondo de la vida. En la cuerda gloriosa que nos dejó sus versos. Pero hay que ver también vida, patria y gloria. ¿Por qué esta visión de Clara también tan patética de León? Yo voy a dar aquí una interpretación de vida también. Su cansancio viejo, los sucesos políticos que ocurrieron en Puerto Rico, van a influir en el tono de su poesía, en su mente y en su corazón. La invasión tiene un efecto profundo sobre la vida y pensamiento de la joven escritora que se plasma en este poema cuando describe el drama. Grita en que nacido, pobre tierra cedida y entregada, leve paisaje, brisa de abanico, día calcinador, noche extasiada, tierra ansiosa de que nadie lo sabe, tierra sin rumbo. Significativo que las palabras sin rumbo no solo las use para referirse a la tierra, sino para describirse a sí misma. La tierra y la poeta ambas se encuentran ante una dura situación. Desacertado separar el tono de su poesía y su melancolía de los efectos traumáticos que experimentó Puerto Rico luego de la guerra hispanoamericana en el 98. Ocurrió luego de que la isla recién hubiera alcanzado nuestra primera constitución firmada por la reina Habsburgo el 25 de noviembre del 97, luego que se aprobara en la Corte Española. Pasamos de una constitución a un botín de guerra. Ese dolor le sintió merecido cuando fuimos seguidos y entregados. No es arbitrario pensar que esta nueva realidad impuesta influenciar en su largo cansancio espiritual, fortaleciendo su tendencia a la melancolía. La imagen poderosa que hizo en sus cartas, rotos los arcos de la ilusión, retrata con vigor la fragilidad en que estaba mostrando sus ilusiones como las del país. No debemos obviar que el hecho de que Mercedes Negrón juró que era Gleber antes de bautizarse Clara Leer sirvió el despojo de las tierras agrícolas para crear el monocultivo de la caña, el de tratar de suplantarnos la lengua y una pobreza que fue creciendo hasta convertirla en la desesperanza miseria de la década del 30 de esta. Su amiga Yelita Cervoni lo interpretó correctamente. Su conciencia literaria de mujer está íntimamente ligado al espacio de los males que aquejan la sociedad.
Sale Mercedes Negrón, Puerto Rico empobrecido en el 18 y regresa en la década del 30 a encontrarse un país en la miseria. Miseria que se produce cuando entonces miles y miles de puertorriqueños seguían perdiendo su tierra ante la nueva política económica, donde devaluaron nuestra moneda, hicieron contribuciones a la propiedad que no existía en tiempos de España y eliminaron. Por lo tanto, no nos debe extrañar las palabras de Luis Muñoz Rivera, su padrino y tío, que tuvo una gran influencia y bella cuando en 1904 Isidro a Muñoz Rivera. De las ciudades y los campos se hace el rumor de un descontento sordo y profundo, o el clamor de una protesta que no cabe en los bordes de nuestra mansedumbre hereditaria. La agricultura paga jornales exiguos porque la producción no basta para compensar al trabajador. El comercio era ya refraccionista porque perdió inmensas sumas en la crisis que la agobia. No hay crédito, los negocios marchan con lentitud abrumadora. El hambre que no existió en nuestra isla, existe donde quiera, en el litoral, lo mismo que en el interior. Las fincas que representaban valores inmensos representan valores ridículos. Familias que en el 98 vivían en la opulencia, en el 94 mueren sobre harapos de diligencia. El malestar engendra la migración a Hawái, a Yucatán, a Cuba, a Santo Domingo. Van los infelices braceros buscando el trozo de pan que Puerto Rico les dio. Algún parecido con la misma doctora. Estas palabras de su tío Luis Muñoz Rivera también en lo eso fue en 1904. Miren lo que dice en el 1904. De seguir como vamos, los puertorriqueños no tendrán ni 7 pies de tierra para que los sepulten si no le piden al extraño, ofreciéndole dejarle abonado por sus propios ojos. Hermoso porvenir. ¿Qué digo? Esclavo del jornal del extraño, de muerto, estiércol para fecundar su tierra. Puede ser que el cultivo de la caña arrasó con miles y miles de pequeños agricultores y ahora se encontró un documento que me gustaría verlo, el que manda a los gobernadores McKinley para estudiar cómo era Puerto Rico y hace todo un sistema y dice, maravilloso. Hay mucho, en este país autosustentable. Tiene grandes agricultores, pequeños agricultores, todos se producen. Todo desapareció. No me digan que esto, no me digan que solo es el aquí va ahondando en la tristeza colectiva. Para la década del 30, que cuando regresa Claravel, ya gran parte de los llanos y los montes los habían arrasado para sembrar el monocultivo de la caña, que era el oro de la época, y eso aumentó las condiciones de producción. Al ubicarle en el tiempo, es imposible achacar la subvoluntariedad meramente a la gente. Pero digo, Claravel, el mismo que por ver, bueno, yo no lo voy a ver. Era Mercedes y luego, claro, participaron de forma protagónica en esta fruta, que se recrudeció, porque no es solo que se perdió la construcción, se perdió las ilusiones de todas unas generaciones que estaban a ser importantes. Circunstancias que abogaron al pesimismo y razón por la cual el miles emigraron en el siglo XX cuando perdió la tierra. Y fíjense lo que ella escribe de Muñoz Rivera. Influencia y admiración que ejercían su vida. Sobre la poeta se demuestra cuando en sus memorias, publicadas en el Puerto Rico Ilustrado en la década del 30, escribe la muerte del capitán. La autora de este artículo vio morir al mismo Rivera. Y vio cómo había vivido. Gris dramáticamente. De enfermedad a agonía no lograron nivelar el resto de los hombres de aquel selecto ejemplar de aristocracia. Su ademán no perdió elegancia.
Su lenguaje aún en el delirio de la enfermedad, en el balbuceo de la muerte, conserva el sello de la fina autoridad que lo hacía irresucitable. Puerto Rico lloró a Muñoz Rivera histérica y femeninamente. Al enterrarlo no enterró a un gran político o a un gran estadista o a un hombre de venta. Entregó el símbolo de su vida. No sería arbitrario pensar que se agrava. Cuando ella le escribe entonces en el 50, piense lo que le dice acá. El futuro del país no es halagado. Los gustos de los próceres puertorriqueños serán reemplazados con gustos de los próceres norteamericanos y las tumbas de los que amamos en vida desaparecerán bajo el cementerio llano. Pero el futuro sentimental de este país, montado en Sanco y viviendo artificialmente, no es halagado. He escuchado por distraerme a veces los discursos de Ferrey y García Bernal. Ambos hablan muy bonito, pero más bonito aún hablaban los populares. Sabiamente interpreta las condiciones, pero critica entonces también. Ya verán, los hombres no se conocen bien en política hasta que una mayoría de votos le da el derecho grosero de matar. Y en la carta 13 le dice, usted no sabe la angustia de mi pobre vida, que ya debe terminar. Dichoso aquel que cree en la Constitución, el Luis Muñoz Marín y los americanos. Yo busco a Dios desesperadamente sin poder encontrar. Sobre la votación de la ley 600, cuando se crea, es la que crea en ella, se aprueba la Constitución del Estado que expresa en la Carta. Hizo bien en votar a favor de la Constitución, usted es partidario de la unión con los Estados Unidos. Y eso, a mi entender, la estabiliza. En lo que a mí respecta, lo que me queda por vivir, lógicamente, no puede ser mucho, puedo vivirlo. ¿Quiénes fueron sus amores? Primero, ¿tienen alguna pregunta? Iba a ir por los amores, si alguien quería saber, pero no sé si alguien quería, si no me quiero extender más de la cuenta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que siga? ¿Digo? ¿Vale? Sí. Esto, preguntas, mucha gente dice quiénes fueron sus amores. Yo digo, otro tipo, una poema de ella, deja siempre bajo la luna el flamboyán, mientras el corvo amante muerde en su sofá, mientras a cualquier hembra le tiene que caer, que el rojo de mi cuerpo sea como una copa de flamboyán que apacigua. La importancia de la gran poesía permite mantener la intensidad, la vigencia, la emoción sostenida más allá del tiempo. La pasión en sus versos no pretende acaparar al hombre. Sin embargo, sus amores fugaces, frágiles y profundos tienen la fuerza de eternidad. Pasa de largo y no te quedes. Sé como la brisa fugitiva y precisa. Pasa de largo y no te quedes. No me mires al fondo, el fondo turbio y hondo, donde el instante es la única fragancia de mí. Ya viene. La poesía de Clara nació húmeda de su propio molde, como decía, y el verso desnuda el alma para vestirla para todos los tiempos. Se especuló que Nelce, Ojeda, Clara se enamoraron de imposible y se enamoraba Pedreira. Ella se enamoraba de los hombres guapos. Ya le gustaban los hombres guapos. La loca. ¿Verdad que le gustaba? Mercedes López Baral cita a Rosario Ferré, alegando que fue amante de su primo, Muñoz Marín. Una de las razones que dio que compartieron una niñez en común en las fincas paternales de Fibra, la Ranquita. Pero esta revelación se desploma al leer el artículo del Puerto Rico Ilustrado, titulado Un caso de leyenda, que escribe Clara Leer, en el que expresa que conoció a Muñoz Marín cuando este tenía 18 años. En víspera de su padre, acuérdense que Muñoz Marín vivió gran parte de su tiempo también en Nueva York. Baral no promueve dicha opinión al añadir que el romance de Clara y Marín no se menciona en ninguna de las biografías. Sin embargo, Rosario Ferré acierta al decir que lo ponía la poesía. Había un gran amor entre ellos, un vínculo poderoso.
que despertó ese profundo afecto y la felicidad y el amor que sintió Clara por su querido primo fue recíproco, había respeto, admiración y hasta pesadumbre que sentía la poeta por el político que se convirtió en líder y por el poeta que se perdió del campo político al convertirse en gobernador. En carta Félix le dice: Clara desmiente que se conocieran de niños y hace una presentación interesante sobre jóvenes. Dice: yo conocí a Muñoz Marín en Puerto Rico desde los comienzos de su juventud, a raíz de la muerte de su padre. Contaba que son 18 años. Acababa de regresar de los Estados Unidos. Era un jovencito reacio, demócrata, atento y poco comunicativo, con grandes ojos negros que contenían una extraña de curiosidad y serenidad. En aquel entonces él era un hombre, un sensitivo artista. No he visto a nadie impresionarse tan francamente como él ante la belleza de la literatura, de la música. Era además un amable filósofo prematuro, sin dogmas, sin credo, desprendido de las cosas que estaban a su disco, un bello y amplio concepto de vivir. Volví a encontrarlo en Nueva York varios años más tarde, a los 24 años, poseía una extraordinaria madurez. El torrente de su agilísima mentalidad hallaba cauce sereno en su palabra, en su escritura, sin erudición, el género de cultura que no procede exclusivamente de los libros, sino que es más bien la expresión del individuo con plena conciencia ante la vida, tenía un poder iluminador y sedante a la vez. Y hablar entonces de socialismo frente al panorama de Estados Unidos, tenía una visión universal íntegra de los problemas de la humanidad. Quería ir a Puerto Rico de una manera que chocaba con mi falso patriotismo. Para él, que había tenido de niña ante su vista el espectáculo múltiple y diverso de la ciudad infinita, no existía nada en el mundo tan atractivo como la campiña puertorriqueña, que le pareciera muy pequeño y monótono, demasiado vivo en color. Clara en las cartas y en el artículo, un caso de leyenda, describe a su primo como un hombre entregado a la patria. No percibo que describa un examante, sino al líder que activó por su pasión por el país. Y le escribe a Félix: se echó a su espalda la carga de su padre. Sobre Luis Muñoz Marín pensaba que era el nuevo inevitable redentor de Puerto Rico. Clara se siente falta de sentirse política. Existe en ellos una complicidad en su amor y responsabilidad por el país. Claro, sentía en lo más íntimo el drama puertorriqueño. En las diferentes instancias menciona también le habría contado a un americano la impresión que le hiciera Luis al verlo llegar, la impresión de la juventud. Ahí sigue hablando. En mi historia de amor, ella habla, si no fueron amantes, ninguno era puritano, los dos éramos almas muy libres. Pero eran mentalidades paralelas y diversas a la vez. Y ella era su amigo, y mira lo que ella dice: si no lo viera más, agradecería a Dios me lo retornara por unos momentos, tal como fue antes de que echara encima la carga de su padre. Conjugaba su sentir y su pesar al ver cómo el poder acaparaba a aquel poeta enamorado de su patria. Existía una entrañable amistad, aunque en el tiempo casi no se diera. Su poema, creo, expresa su sentir sobre esa en historia de amor yerma y errante. Un gran triunfo de mujer abrigo. Nunca arriesgué un amigo con un amante, e hice de un mal amante un buen amigo. Sin embargo, si fueron o no fueron amantes, no era por convencionalismo, porque ambos eran espíritus libres. Fue Luis, su amigo, y como ella escribiera, no arriesgaba un amigo con un amante, pero tan sincera la amistad, y este cuento me lo hizo Juan Saldaña cuando iba a visitar a la oficina.
que cuando él se enamora locamente pero antes de eso sí debo decir que la amante del no quien era Filipo, la hermana, la amante, por esa ella le escribe un poema cuando le dice, esta noche he visto el hombre, le dice, olvídalo, hay mil hombres más, tú y yo no lo aceptamos, ya no es tuyo, es un poema maravilloso que se lo dedica a Filipo, que me cuenta Yeyita Ferrón, que cuando Mimi acaba hasta los cigarrillos de diosa que te ponía porque él se enamoró perdidamente de Fabián. Pero ella era una mujer casada. Y eso se prohibió. Se podía ni mirar. ¿Y de quién echa mano uno? Para sufrir. ¿Verdad? Estaba de lo que sí. Y le pide que le traiga a Inés a la familia. Que él espera. Y la convence. Clara va. Y para hacerle el cuento corto, llega a la casa. Y sin abre la puerta en la madre, dice que la reconoce, le dice que está. Pero Inés oye, le dice, no madre, déjame hablar con ella. Clara, es lo mismo, forma de decir, le dice que en su mano está el vestido de padre. Aquí hay un amor de hombre, pero acá hay un país que hay que salvar. La visión redentora que se daba mucho para el estaba. La cuestión es que Inés le dice, está bien, pero tú acércate, que yo me voy a encontrar. Clara, muy confiada, monta en el carro. En el camino dice, lo dijo para estar de mí, no se presenta. Un muñón la ve llegar. Y se pone como una común. Y el caballo manotazo en el aire, todas las manos grandes, que se llaman para vos. Y de pronto Clara le dice, ay, cosas peores me han dicho los hombres, y yo las he dicho en los vestidos. Pero que la Inés llegó y no se separaron. Y mire, aquí tengo, así lo digo, para que vea que no lo sé. El poema titulado Cartas de Elena, dedicado a Josefina Rincón, empiezo dándole un consejo poético a su amiga sobre el dolor. Ella lo usa mucho, dice también en las cartas a Félix. Ay, a sus hermanas, déjenlas pasar por el dolor exquisito del amor amado. El dolor exquisito. Esta noche he visto al hombre que tú amas. Tú estás allá perdido en la ciudad inmensa, entre los rascacielos. Va tu figura persa, de silencio y amor, como un espíritu en llamas. Adelena, no sueñes, no esperes, no imagines. Mira el amor si pasa, cual turbador sin tiempo. El amor es fugaz y es frágil y es pequeño. Adelena, en la calle y sin hombre. Y en mil hombres ando, el amor que tú amas lo acata, tú y yo no. Eso es parte de mí. Adelena quedó impactada. Ese amorío se rompió para nacer otro. Y ya no fue un amorío, un amor de toda la vida, fue la pasión. No hay contradicción si coincido con Jorge Medina. Lo esencial no es especular sobre los nombres de los hombres, porque tuvo o no tuvo de todas maneras, sino la calidad de emoción poética que le dio Clara a sus amores o desamores. Da igual que no tengan nombres sus amores, sus poemas los bautizó para siempre la emoción poética. No importa quiénes fueron, lo importante es que siguen asombrando y conmoviendo como el primer día. Y entonces termino con un poema, si nos permiten,
que le escribía Clara Lear. ¿Está bien? Soy la implacable triste. El rojo de tu cuerpo se mira en los cristales de los amores rojos. La luna, tú y el viento conversan con el invierno y el rocío, y en la colpa de los flamboyanes, los restos de un recuerdo van cayendo pedazo a pedazo sobre los olvidos. Derramada en ti misma, en medio de la nada, ardorosa y sin rumbo, como una rama desgarrada en su tronco, que cantas al viento tu mirada de sombra, a tono con la herida que llevas en tus ojos, una vida cansada en busca de belleza, que conoce el eco en fuga hasta el silencio donde nace el silencio. Por un exceso de amor donde no existe todo lo que tú nombras. En la última luz asombra tu infinito, sobre la espuma y el lodo te alza para tantear el ritmo absoluto del incierto, que a tu modo dulce en la superficie palpable de la niebla. Muchas gracias. Que es mucho más amplio porque yo lo recorté mucho para venir aquí. Se va a publicar y lo voy a donar al Lipe University para que también se publique con los poemas, los poemarios de ella y sigan otra vez llegando a nuevas generaciones porque es una poeta extraordinaria. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos ¿Pasa? Sí, sí, sí. Dime, Carlos. Usted tiene mejor voz. Ajá. Sí, Llorén Torres la compara con Alfonsín en su visión filosofal y dejé muchas otras cosas, pero me atemorizaba aburrirme. Pero estará todo en el libro que voy a publicar. Y Caridad Sorondo, que está aquí, también ella me ayudó porque yo le mandaba las cosas que encontraba y ella, que tiene un sentido agudo poético, me decía, vamos a buscar por esta línea, vamos acá, vamos a ir a aquello. Y él dio una pista a las que uno llegó, pero yo no esperaba descubrir esos escritos de ella. Ese vínculo tan claro entre Clara Lear y la Biblia. Tiene una pregunta de Mario Daubón, perdón. ¿Se puede establecer algún paralelismo entre las poetisas nacionales Clara Lear, Julia de Burgos y Marigloria Palma y el tema común de los amores desdichados? Claro. Es acercamiento diferente, porque Julia ama al hombre y no es el amor de un instante, pero hay unos constantes de unas mujeres adelantadas a su época que casi se ven guerreras, insolentes en su forma de apreciación, de atreverse en su época, porque Julia también fue audaz en su época, aunque sus poemas repiten más una tendencia patriótica, de poesía patriótica. Sí, la relación con el hombre, hay una tendencia y unas diferencias también. Tendría ahora que tener los versos más a la mano, pero inclusive participé en un programa que hablé sobre ello. Sí. Yo leí algunos de los artículos de ella, un poco, era jovencita como era, creó una controversia donde la gente empezó a escribir para criticar lo que ella decía, pero que ella estaba hablando en realidad de lo que pasaba en su época, pero la gente escondía
pero que ella quería No, ella, que fuera claro que la gente tiene la tenía calidad de esta revista de Juan Bosch. Y además, cuando la dirigen en estos canales de directores, buscan grandes plumas y hay diversas mujeres. Y ella entra en algunos debates, pero Llorén quiere llevarla a unos debates. Ella se niega. Ella habla por su propia voz, con su propio molde. Y ella, para ella eso era entrar en chip. Ella, no le importa lo que piensen de ella se arroja y ella entra. No le importa tampoco convencer, que voy a escribir para convencerte de que yo tengo la razón. Ella escribía, y Muñoz Rivera así la defiende en el periódico, y el periódico también escribe defendiéndola porque ella habla también de otros temas feministas. en esencia ella El voto a la mujer, defendía el derecho a la mujer de educarse y y además el refinamiento. Ahí yo no pude citar todo porque tenía que perdían el hilo. Ella ha ridiculizado un poco el hecho de que pues, o sea, la mujer refinamiento de la mujer en aquel tiempo era su ropa, su prepararse. Sí, pero ella más. No había que educarse y había. Sí, eso sobre todo Lola, pero ella no, ella le gustaba el refinamiento. Ella, fíjate cuando haya hablado del bambo y los peloteros y la rumba, ella habla, hay un artículo en otra revista salónica que ella escribe, salopónica, donde ella hace una definición del refinamiento de esta casa, las comidas, cómo se sirve, ella describe una casa y ella nombra a la señora la duquesa del trópico. Ella ama ella tiene discusiones inclusive con mi padre, porque ella quería ir a Trujillo, que la invitaban, porque ella le hablaban de aquellas maderas maravillosas, y mi padre le decía, no, porque ahí está un dictador, tú no puedes ir allá. Ella no veía ese ángulo político, no era que estuviera a favor de Trujillo. Ella buscaba la belleza, ella buscaba Europa, ella le gustaban las cosas bellas, no que fuera superficial en el sentido de cintado o no, ella no era superficial, pero ella era de un refinamiento casi aristocrático, como ella describe aquella misa, los pasteles, las comidas, las cenas, los jardines. Es una maravilla de descripción además que hace, pero ella, el refinamiento, no está en discusión con su lucha y con su sensibilidad. Cuando un día va a ver también la casa que Ramírez de Arellano hace para los jóvenes, donde ella dice qué maravilla, y entonces ella observa, porque ella va a observar eso, y ve que un niño agarra su pan y averigua, y es que al niño no le daban comida, y entonces su visión de cómo había que convertir la pobreza, ella tenía sentido social, pero ella era una amante de la belleza y del refinamiento. Eso de los peloteros y el mambo, ella no iba con ella, y eso que yo bailo mambo, oigan, tenía que entender su visión, pero ella también es una mujer muy aislada. Pero ella se carteaba, ella era aislada, pero no se incomunicaba. Ella se escribía con Sigo Alegría de Perú, ella se escribía con los escritores en Cuba, ella habla de cómo, de la crítica que se está dando de su poesía. Ella no es la mujer encamada que escribe aquí en la calle Clara Libre en la época del 70, donde yo la vi. Ella era una mujer completamente de deterioro físico. Ella tiene una mujer envejecida en los 70, pero una mujer que habla con Casal y le dice a Pérez, mire, estuve con Casal y me habló muy bien de usted, que ya le dije que él tenía esa relación con Casal, que yo iba a ver a Prades cuando daba los conciertos, y el sueño de Pérez era traer los conciertos a San Germán después de la Guerra Civil Española para que estuviera a Puerto Rico. Ahí es de que nos empata con él para entonces de ahí hacer el Festival Casal, y el lanzón y entonces Félix tenía una gran biblioteca. El refinamiento para ella del espíritu, del hombre inteligente, de esa vulgaridad, ella no comunicaba con eso ni transaba.
ni trataba de que me voy a caer bien si digo esto porque está de moda. Hay una carta que ella le escribe a mi bisabuela, la hija del Caribe, porque le dice, no, Trina, y lo cita en la carta de Félix, no, Trina, olvídese, porque mi bisabuela se pone indignada porque no le dan un premio de literatura, porque se lo dan a un médico. ¿Y cómo es eso? Voy a escribir indignada. No, olvídese, no haga nada. Entonces hablan entre ellas, pero ella era, de todas maneras, vivía con mucha estrechez económica, caminaba mucho hacia la Carnegie, ella trabajaba en la biblioteca Carnegie, caminaba y se ponía una amapola en la cintura, caminaba hacia allá, copiaba un poco. Fue una mujer de una gran integridad, de un amor por la poesía, ella era poesía. Y ella tenía carisma. Yo recuerdo mi compadre Rodón, mi padre, y a verla, y a ver ya un grupo de personas sentadas en el piso, a ver aquella mujer esquelética que ya era la sombra, sí era la sombra de ella misma, con unas manos que me impresionaron, parecían las manos que pinta Rodón de Alicia Alonso, de unas manos maravillosas, de una mujer decadente, pero aún así en su decadencia tenía tanta carisma que la tenía Muñoz, no lo tiene o no lo tiene, eso estaba lleno de gente. Ella traía a la gente, y no era por dinero, no era por poder, era el enigma de su poesía, de su decir. Tenía una forma de decir interesante. Y no hay derecho a que en los libros de texto nos enseña Julia, nos enseña Rey, nos enseña Andrés, nos enseña Clara Leer, Andrés Pastor Río, bella, tantos poetas, tenemos tantos poetas extraordinarios. ¿Y cómo vamos a lograr hacer buenos poetas jóvenes si no le adiestramos el oído para que oigan buena poesía? Porque como el buen músico oye buena música, como el buen pintor va a los museos a oír ver la mejor pintura. Tú no puedes pretender que sin leer poesía tienes que, así como los valles se forman de la erosión de las montañas, los pueblos van haciendo sus grandes literatos de la erosión literaria de estas montañas literarias que van creando un valle fértil, donde de ahí recoge la gente joven nuevas formas de decir, porque no hay que escriban como ellos, pero se nutren de como uno se nutre de tantos poetas. Nadie es completamente original. No sé si hay alguna otra pregunta, pero ella tenía un amigo, Bernabola, que también le escribía a Félix, y ella sí hay una relación entre todas estas poetas, que se debería hacer, ese es otro tema que se podría ahondar más. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Siempre en Facebook hay unos segunditos de retraso, así que vamos a dar un tiempito. Y cualquier curiosidad, Clara, yo fui a su entierro, recuerdo, ella se enterró en el cementerio de los pobres, allí, cerca de Acorrey. Me acuerdo que yo a Muñoz allí, estaba muy triste. Cerca de esa tumba me dijeron que también se enterraba una hija. La primera esposa de Muñoz también estaba enterrada. Y que fue una escritora extraordinaria y una gran poeta. Pero Clara, pena que no trajera por la prisa, pero sí traje. ¿Tienes el libro ahí? Al frente. Aquí está. 40 cartas, 88 cartas, una a maquinilla y otras a mano, que ella le va escribiendo ahí. Querido Félix, gracias por la China. A veces en medio del silencio alguien
interrumpe. Entonces, o sea, eso es muy interesante y pueden tener muchas lecturas. Y yo solo saqué fragmentos de ella. Lo Pero interesante es que no se odiaba, aun cuando fuera su amigo, realmente no lo odiaba. era otra. Exacto. Era otra. Y le agradece la miel y toda La la barriga bien, pero le exige como enamorada. Sí. ¿Qué hace? Ella le levanta la pasión. Félix era un hombre muy animoso. Lo recuerdo llegar a casa porque él es hijo de Juan Ángel Pío Madera, el hermano del abuelo que me identificó, que tenía tierras en Cartera. Y él manejaba las tierras. Entonces, cuando se enviaba el San Germán, él llegaba con guajana, piña, cabezona, china. Él llegaba a todas las casas, él era como flamboyante, ¿no? Él avivaba y él tenía una gran sensibilidad, llamaba la festividad. Y le da vida a Clara. Y yo calculo, si fue su último poema, quizás fue un golpe tremendo. ¿Tú, Cari, tienes alguna pregunta? Que era muy amiga, Clara y Pela, era muy amiga y Pela es quien la lleva al hospital también, cuando ella está en su última etapa. Clara era muy amiga de poetas y de Leonel Torres y de la solidaridad de todos esos poetas. Yo salté cosas porque no quería aburrirlo, pero pues, lo bueno si breve, no se puede, y no fue tan breve. Pero no sé si nadie quiera. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Tú conoces a Clara León? ¿Te gusta la poesía? Y no la conoces, no conoces su poesía. Ah, pero qué bien, te interesó venir, aunque no te interesó entonces la poesía de ella. Porque lo importante es ayudar el interés por ella y conocerla más. Es fácil conseguir poemas de ella, digamos, así en internet. No es tan fácil. El último, mira, quien se dedicó a publicar fue Manolo García Cabrera. Yo tengo varias ediciones y tenía varias ediciones dedicadas. Y se me quedaron en el, porque si no podría leer algunos poemas de ellos, porque yo creo que más que hablar tanto de la persona, lo importante es dar curso a la emoción poética y oírle a ella. Por eso intercalaba muchos poemas de ella. Pero de la herida a la gloria fue, fíjate, hay una parte, pero yo no terminé de leer. Yo creo que está en el bosque. Él dice, ¿qué? Estamos comentando que en Seba aparecen unos cuantos poemas. Seba se ocupa. Seba se ocupa pero de Vida la Gloria fue la última edición de una editorial que ya no existe, que la Terranova, que yo me acuerdo que yo hice el vínculo con porque él me vino a ver y yo llamé a Melo, mira, deja que publiquen estos poemas y ahora, pues para que se vuelva, yo voy a hacer la introducción que tengo con los fragmentos de cartas que se publiquen y publicar su poemario, porque hay que traer otra vez a la porque sigue estando muy vigente. Y el sentido de desesperanza se repiten también. Y a la vez de exuberancia de amor y el amor al flamboyante. Las descripciones del flamboyante son maravillosas. El paisaje. Hay una escena en la película de Ivonne Belén que me encanta, que es cuando Yeyita Ferrón le dice el poema, que lo dice muy bien, porque ella no creía en los poemas súper declarados. Y Yeyita dice una cosa que me pareció muy interesante, porque Yeyita le invita a la casa, que diga, Clara le dice que la vaya a visitar. Y Yeyita pues la va a visitar y se sienta al lado de ella y está media hora y ella no habla palabra. Ya pues tampoco se atreve a hablar con ella
Ya no habla para, y de pronto dice, usted y yo vamos a ser grandes amigas, porque sabe del silencio. Entonces, y ahí realmente empezó una amistad con ella, y Palermato la visitaba, se quejaba de que mi padre no la visitaba tanto, le decía, porque usted está perdido en amor, pero se llevaba muy bien con mi madre, porque ella se llevaba mejor con los hombres, ya más amiga de los hombres, pero con Saldaña, que también era muy amigo de Clara Ler, ¿qué se llama? La visitaba mucho. Y se burló de papi. Clara, y papi eran muy amigos. Y Clara le dice, vente, que te voy a dedicar trópico en ensayo. Y papi no fue ese día, y fue con, y papi dice, y él me dice, te me adelanté. A mí dice, chillo, pero era muy amigo. Y tengo el poema de lo innombrable, cosas que le escribe. Y mi padre quien despide luego de ella, que dice unas palabras bellísimas, que no eran tan largas, pero no quise tomar mucho tiempo porque siempre me preocupo de cansar a la gente. Pero no está cansado. No sé si quieren que... Sí. Es que es difícil hacer preguntas cuando la gente ha olvidado mucho su poesía. Pero hay que traerla al... Hay que hacer una parte 2. Para poder escuchar. Sí, claro. Yo dejé de hablar también de ciertas cosas leyendo. Pero voy a terminar porque lo dice tan maravillosamente bien, completo lo que escribió mi padre de ella. Al despedir el duelo en el Ateneo, desde la tortura, es que desde la torturada melodía de su canción, desde su rincón de musaraña, Clara aprendió a hablar de la historia. Clara tiene en su obra el arranque lírico y la visión poética. Dice lo que tiene que decir sin amarres de escuela o resabios miméticos. Tiene porque sí la gracia poética, el supremo don. La palabra le cae a su sitio como las estrellas a la noche. Hay poetas de cenáculo, de agrupación, aprenden entre ellos, pero hay poetas que cantan para siempre. La poesía de verdad no entiende la mentira de la moda. Quien lleva dentro una auténtica canción, la dejará correr como agua de manantial. Y si a ti le ha dejado correr Clara Ler, no es un torrente lírico, en un riachuelo misterioso, se retuerce entre las piedras, bajo el verde sudario musical de Coquillo. Eso es una cita de ella, bajo el verde sudario musical de Coquillo. Mientras lloran los almendros sobre la fiesta parda, cierra la cita. Ya lo he tenido todo, de la gloria a la herida. Un día Clara se llevará las heridas, nos dejará su gloria. En garas de cristal, en su poema ponen clava en verso su libertad de mujer, desafiando la época que le tocó vivir. Déjame ser a veces cruda como la tierra, abrupta como el agua, rápida como el viento, y en amor, en trópico amargo, si dejaran que vieran las cosas a mi modo, mientras la turba pasa compacta su destino, que se detenga el tiempo a mitad de la noche a contemplar cinealzo entre espumas y el lodo. Deseamos darle las gracias a Elsa Tío por haber presentado la charla esta noche. Le invitamos a que nos acompañen el próximo 13 de abril, que tendremos en la charla a Arturo Mazoldella y se titula Casa Pueblo, autogestión comunitaria que transforma lo que se tiene que cambiar. Así que las personas interesadas saben que la charla de ese jueves 13
Será presencial y virtual y los interesados pueden enviar un correo electrónico. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.